Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Gracias por acompañarnos. Hoy queremos analizar los resultados de las elecciones y el desafío de la gobernabilidad democrática. Por cierto, los resultados que tenemos hoy a la vista de lo que dejó las elecciones generales, en principio ha generado sorpresa y queremos entender los resultados y, por otro lado, lo que implicaría gobernar el Estado paraguayo en los próximos 5 años, también la configuración de las fuerzas políticas que van a conformar el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Nos acompañan hoy en Visión País Marcelo Laki. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a ti y a los compañeros de la audiencia. También nos acompaña Ignacio Martínez. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, a las órdenes. También Camilo Filártiga. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Francisco. Nuevamente, el Partido Colorado ha ganado las elecciones generales. De todas las elecciones desde el periodo democrático, el Partido Colorado ha demostrado su hegemonía. Solamente en las elecciones del 2008 hubo una alternancia. En principio, algunos analistas sostenían de que se daban las condiciones para que nuevamente se pueda dar lo que aconteció en el año 2008. Algunos sostenían, reitero, algunos analistas sostenían a partir de una serie de elementos. Sin embargo, la victoria electoral de la ANR, sobre todo si comparamos con la concertación nacional, ha sido, reitero, el resultado aplastante. ¿A qué se debe esto? Por un lado. Por otro lado, los votos que obtuvo el Partido Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas, también los resultados generan sorpresa y queremos entender por qué finalmente llegó a obtener esa cantidad de votos el candidato que ha sido calificado por algunos analistas como antisistema. Lo cierto y lo concreto, si vamos a focalizar también nuestra mirada en las regiones, en los departamentos, bueno, nos encontramos también con una gran sorpresa. Queremos eso poner hoy en perspectiva en Visión País e incluso preguntarnos si en estas elecciones generales, en todo el periodo democrático, el Partido Colorado ha logrado esta mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en las gobernaciones, ha sacado una diferencia como la que sacó Santi Peña frente a sus adversarios políticos. Todo eso queremos poner en perspectiva para tratar de entender. Y finalmente también lo que hace a un tema pendiente en Paraguay, el tema de la gobernabilidad democrática. Un desafío que desde 1989 se instaló en el escenario político y tuvimos crisis como la del año 1999 y la del año 2012, por mencionar dos de los acontecimientos políticos más significativos. También podemos hablar del caso de marzo del 2017, de aquella manifestación ciudadana frente al Congreso Nacional y como consecuencia de ello dos acontecimientos. Uno de ellos, la quema literal del edificio del Congreso de la Nación y por otro lado la muerte de un joven dirigente en su local partidario. Por tanto, el tema de la gobernabilidad democrática, digo bien, no es una cuestión menor en cualquier análisis político que se haga en nuestro país. No se muevan, ya volvemos. Código Peligro. Como siempre, cargados de mucha información
del ámbito policial con los casos más resaltantes de los últimos días. Francisco Ortiz te conecta con los sucesos policiales más relevantes del día. Un niño de 6 años fue víctima de lo que sería una bala perdida. Este menor resultó gravemente herido en la localidad de Paradema, octava línea de distrito de Alto Vera, departamento de Itapúa. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. Veamos cuáles fueron los resultados, sobre todo para el cargo de presidente y vicepresidente de la República. La lista 1, Partido Colorado, obtuvo 1.292.079 votos, que representa el 42.74%, frente a la lista 3, Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, que obtuvo 830.842 votos, representando el 27.48%. Y aparece como tercera fuerza la lista 911, Partido Cruzada Nacional, con 692.663 votos, que representa el 22.91%. Una primera aproximación, Marcelo Laqui, en relación con estos resultados. La diferencia a favor del Partido Colorado respecto de los votos que obtuvo la Concertación Nacional. Sí, y bien, como era previsible, el Partido Colorado, siendo un partido hegemónico y no teniendo la oposición una candidatura fuerte, porque la de Efraín era una candidatura débil, y se dijo hace meses, era previsible que el Partido Colorado ganara. El único hecho imprevisto ha sido esto notable resultado de Payo Cuba, que demuestra dos cosas. Por un lado, que trabajó bien en eso, silenciosamente en esos últimos años, porque si no, no hubiera llegado al 11% en el Senado. Y al mismo tiempo que hay un enfado ciudadano latente, sobre todo presente en la oposición, que hizo que este 11% del Senado se volviera el doble, más del doble para su candidatura personal a la presidencia. Es uno analiza, teniendo en consideración los datos históricos, se da cuenta que sí robó un poquito de voto al Partido Colorado, un 3-4%, pero el resto viene todo del ámbito de la oposición oficial. Quizá una parte del Partido Liberal y otra gran parte de los independientes. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿toda esa gente cree en la idea, en la propuesta de Payo Cuba? Yo digo no, porque si no votaba también a sus senadores y diputados. Pero sí no cree en el proyecto, no creyó en el proyecto de Efraín y dio un voto de protesta. Se decía mucho de que se iba a dar un voto de protesta a todo el Partido Colorado. Me parece que hubo un voto de protesta contra la candidatura de Efraín, forzada, impuesta, estructurada sobre esa mayoría que él tiene en el Partido Liberal y la mayoría que el Partido Liberal tiene en la oposición, pero sin ninguna posibilidad y con único objetivo, con única finalidad de que el ego personal de Efraín pudiera ejercerse en toda su brillanteza. Pero el resultado era previsible, ahora ha sido peor del previsto, porque en esa condición de forzar una candidatura perdedora ha determinado que muchos electores opositores han dicho, a ver, si tengo que votar al pedo por uno que pierde, voto por Payo, al menos doy un mensaje. Entonces yo creo que el voto de Payo sea mitad convencido, y lo demuestra también las manifestaciones posteriores, que significa que hay un pueblo y tenemos que analizar por qué, cómo se construye este pueblo y qué busca este pueblo, pero hay otra una gran parte que le dijo a Efraín, basta de esta candidatura perdedora, es hora de irse de jubilación. Y quiero, para cerrar, subrayar algo, con una derrota de ese tipo, 15 puntos, y todavía no hay renuncia a la dirección del partido, que en cualquier democracia mínima es lo primero que hace el líder de la oposición después de una derrota de ese tipo. No hay que perder de 2 puntos o de 3 puntos, pero de 15. Ahora, siempre que se instala una campaña política, comienza también una campaña en los medios de comunicación. Y fuimos testigos justamente de posiciones radicales
de algunos medios de comunicación en favor o en contra de uno u otro candidato. ¿Cómo viste eso, Ignacio? Creo que la gran perjudicada acá es la misma prensa. Así como decís, había medios de prensa que se jugaron hacia un proyecto y el otro hacia el otro bando, ¿verdad? Evidentemente los propietarios de medios, porque ahí habría que centrar la atención, tenían algún proyecto de relación con el candidato con el cual ellos jugaron, ¿verdad? En este momento se hace una encuesta, Francisco, y probablemente la imagen de confianza de la prensa esté muy por debajo de lo que tenía hace 15 o 20 años atrás. Anteriormente estaba la iglesia, estaba la prensa, y hoy no sé cómo va a estar la prensa. Salió golpeada, salió deteriorada, y ojalá que este mal momento pueda servir para recuperar la esencia de la prensa, ¿verdad? Que es respetar la información, no hacer propaganda, pero no solo eso, se entró en una etapa, en una faceta de fanatismo, que la prensa se olvidó de la gente. Había mucha propaganda partidaria, había ataques, el corrupto de ayer se convirtió en un beato para un equipo y el beato se convirtió en corrupto en el otro equipo. Pero acá la gran engañada fue la misma prensa, porque hoy en la era digital, en la era de la tecnología y de la misma información, ya no podés ocultar eso, Francisco. O sea, si hay un enorme hecho de corrupción y vos querés tapar porque no publicás en tu holding, la que sale perdiendo es esa empresa, porque en las redes sociales se va a ver, se va a entender, ¿verdad? Y ese mismo comportamiento, yo creo, de entendimiento que tiene la gente se dio en estas elecciones. Yo creo que no hay que subestimar a la gente, hay que respetar a la gente. Se cree que la sociedad paraguaya no sabe elegir y no sabe votar. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Lo que ocurrió hace 10 años con Luis It en Encarnación, un ejemplo que la gente sabe votar. Y lo que vimos acá en Asunción también, votamos a todos los colores, pero no estamos encontrando esa persona que nos pueda ayudar a asegurar una calidad de vida, a tener seguridad personal y jurídica, a tener previsibilidad, pero la gente no se equivoca. La gente tiene una certeza. Los medios jugaron un partido totalmente erróneo. Hoy creo que algunos están queriendo reciclar o reposicionar, y enhorabuena que eso sea así, pero también se debe a la falta de organización de los periodistas, ¿verdad? No hay un sindicato de periodistas, no hay un gremio de periodistas, no hay una asociación de periodistas que pueda convocar a un debate y decir, che, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro oficio? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra profesión, ¿verdad? Y algunos compañeros que tienen cargos de dirección o que se consideran estrellas, que también cometieron el error de seguir de buenas a primeras una directiva que vino de arriba, que me parece también habría que discutir y habría que analizar con el ánimo de mejorar, porque estamos en un momento de alguna forma hay que recuperar y cuidarle el negocio de la información. Sobre todo porque la prensa debe contribuir, digamos, a la formación ciudadana. Su función debe ser, sin lugar a dudas, pedagógica, y como señalaba justamente Ignacio Martínez, en estos últimos tiempos, la identificación a favor o en contra, unos que hacen abiertamente y otros que hacen de manera disfrazada una campaña en favor de, digamos, de un candidato. Ese es un tema que tendríamos que tratar exclusivamente como único tema en Visión País. Tomamos nota en la producción periodística para poder hacerlo. Camilo, la Concertación prácticamente no tuvo una renovación de candidatos, ¿verdad? Efraín por tercera vez se postulaba a la presidencia de la República. Sin embargo, el Partido Colorado presentó, digamos, si bien Santi es, por primera vez se presenta en realidad porque perdió las internas en aquella ocasión contra Marito, pero no podemos decir que por primera vez se presentaba, digamos, en el escenario dentro del partido político, pero por primera vez en la candidatura a la presidencia de la República. ¿Crees que ese dato de alguna manera contribuyó como para poder entender estos resultados que se dieron? ¿Y qué otros elementos crees que podríamos poner en perspectiva para entender por qué el Partido Colorado sacó esa ventaja en relación a la Concertación? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los elementos. Efectivamente, se demostró quizás las limitaciones de Efraín Alegre
para ser competitivo electoralmente fuera del Partido Liberal. Bueno, efectivamente, al parecer hay un importante sector del electorado que no, digamos, no se siente atraído por la figura de Efraín Alegre y quizás por las propuestas también, ¿verdad? También creo que la concertación como tal, el resultado es un fracaso también de la concertación como idea política, como modelo político. Una idea y un modelo que se planteó de una manera, digamos, que generó una expectativa interesante en sectores de la oposición, pero que por los resultados vistos, evidentemente no alcanzó los objetivos previstos, ¿verdad? Creo que también internamente en la concertación, quizás producto del desbloqueo, las candidaturas fueron fragmentadas y fueron compitiendo de manera individual, ¿verdad? O sea, Pachaquería hizo campaña por su lado, los candidatos, digamos, más preocupados por sus propias candidaturas, no me refiero solamente a Pachaquería, digo, a todos los sectores que integraban la concertación, y se perdió de vista la idea de la concertación como espacio político, ¿verdad? Hubo una fragmentación y la disputa y la lucha, digamos, por la competencia electoral, como te digo, fue individualista y personalista, ¿verdad? Entonces, creo que ahí también se debilitó la idea de la concertación como un producto para ofrecer a la sociedad, como un producto político, ¿verdad? Y ahí, interesante, retomando un poco lo que decía Marcelo, yo creo que también es importante que la oposición haga una autocrítica en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que es legítimo, es válido que Efraín haya optado una tercera candidatura, es su derecho, ganó elecciones en el partido y por eso es candidato, ¿verdad? Pero creo que la concertación debería implicar, más allá de los actores personales, implicar una idea más colectiva, ¿verdad? Y ahí hay un fracaso de la oposición, me parece, desde hace años, no solamente ahora, sino la imposibilidad de presentar a la sociedad una propuesta o un modelo político que sea atractivo para la sociedad. Creo que la concertación y la oposición en general no ha logrado hacer eso, y tampoco ha logrado ni siquiera unificarse hacia adentro, ¿verdad? Unificar criterios y proponer una hoja de ruta, digamos, que sea competitiva y atractiva para el electorado paraguayo. Dos cuestiones que señala Camilo Filártiga. La primera cuestión, que en el ámbito justamente del análisis político, de las ciencias políticas en general, los mitos y las panaceas, ¿verdad?, casi son propias de los discursos que se construyen. ¿Qué quiero significar con esto? Que el desbloqueo de listas precisamente vino de la oposición, la propuesta, vendiendo como un mito, como una solución al problema, digamos, de las elecciones, sobre todo de las llamadas listas sábanas en Paraguay, que con ello era la solución al problema de las listas sábanas. Y precisamente aquellos que fueron críticos de esa propuesta recibieron calificativos de todo tipo, y que quedó evidenciado, suficientemente demostrado en estas elecciones, que los más perjudicados precisamente no son los partidos, digamos, tradicionales, tanto el oficialismo, el Partido Colorado, como el caso del Partido Liberal, por hablar de un partido de oposición con mayor cantidad justamente de afiliados, ¿verdad? Eso me parece, digamos, que no es una cuestión menor. Y la otra cuestión que quiero señalar es que, a ver, ¿qué confianza la oposición pudo haber generado en la ciudadanía si las experiencias más inmediatas de la oposición, caso de Fernando Lugo, donde la fractura se dio en la oposición, ¿verdad? Y por otro lado, el caso de Mario Ferreiro, ¿verdad?, que ante un primer saque, ¿verdad?, evidentemente presenta su renuncia, como que creo que eso no es un elemento menor, Marcelo, a considerar también en el análisis, en el momento en que la gente tenga que votar y supongamos se sienta atraída por la propuesta de la oposición. Sin embargo, eso todavía en la memoria, en la retina de la ciudadanía permanece, ¿no? ¿O sí, cómo lo ves? Sí, pero hiciste el caso de Mario Ferreiro. Él está bien como caso, pero en el sentido opuesto, de una oposición
que no puede ni defender su gente, la oposición que se construye su base de arcilla, cada uno piensa en realidad a defender su huerta, con la preferencia, claro, aumenta eso y después abandona a tu líder a la primera dificultad. Mario Ferrero fue abandonado a sí mismo, tuvo que renunciar porque estaba solo, tuvo que defenderse solo y por suerte ganó y demostró que era inocente. Y la próxima víctima de esta situación va a ser Prieto, que inteligentemente ya avisó. El La intendente primera declaración que hizo por el resultado dice, ahora van a venir para nosotros. Porque hemos tenido un buen resultado, un senador y 2 diputados presentándose prácticamente solo en Alto Paraná. Si los liberales hubieran apoyado a su candidato a gobernador, habrían conquistado también la gobernación. Es claro que el lawfare que se usó por Mario tiene otro objetivo inmediato que va a ser Prieto. Y yo estoy seguro que la oposición, ningún partido de oposición lo va a defender, que es la cosa más estúpida que puedes hacer, porque es lo que permitirá al Partido Colorado continuar a dominar la escena política. Porque si tú le das el poder de eliminar lo que lo pone en dificultad, Mario puso en dificultad. Mario ganó 50-40 al intendente electo en una ciudad como Asunción, donde el Partido Colorado es casi hegemónico. Había ganado prácticamente en las últimas elecciones, después la de Martín Burton, había siempre ganado, y había una presencia en el bañado fuerte, con una cantidad de votos que le garantizaba reelecciones continuativa, y la presencia de Mario, que rompía esquema, de Mario Ferrero, que rompía esquema, le dio la victoria a la oposición. Y casualmente, el primer caso del lawfare, cioè de utilizar la justicia para atacar opositores políticos sin ningún sustento legal verdadero, se utilizó con Mario, y yo estoy seguro que se va a utilizar con Prieto. Pero eso confirma lo que decía Camilo, que el problema no es el Partido Colorado, el problema es una oposición que no sabe ser la oposición. Y tiene razón cuando dices que la preferencia puede haber agravado este problema, pero era una oportunidad y continúa a ser una oportunidad de renovación. Al fin y al cabo, gracias a la preferencia, tenemos como diputada de Asunción una joven de 35 años, Joana Ortega, que muy difícilmente con la lista Sábana hubiera entrado como diputado. Pero entra porque se le da al pueblo la posibilidad de votarla. Y gana contra una señora de 80 años y pico, liberal, que continúa a representarse cuando la jubilación era el camino adecuado, y sin hacer nombre, pero ya sabemos de qué estaba hablando. Entonces, la lista preferencial puede ser útil y ha demostrado ser útil, pero si cada uno piensa solo a defender su huertita y no se preocupa del proyecto grande, es claro que después te va a enfrentar con un Partido Colorado, sobre todo en el lado cartista, que sí tiene un proyecto claro de gobierno, que a mí puede no gustar, pero existe, es claro, es bien estructurado, además que tiene toda su estructura clientelar, toda su estructura afectiva histórica, y perdés como la guerra, que es lo que ha pasado. Algunos dicen que un gobierno colorado es más previsible, ¿no? Y otros dicen que el Partido Colorado de por sí, hablar de un gobierno colorado es catastrófico. ¿Es tanto así? De eso hablaremos a la vuelta de la pausa y también analizaremos la configuración, como resultado de estas elecciones, de cómo estará conformado la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Brevísima pausa. NPI Deportes. Te conectamos con las diferentes disciplinas del deporte. Señorita Nicole, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, Dieguito, ¿cómo estás? Bien, Ernesto, un saludo para vos, también para Nicole. Es así, con mucha información deportiva. Hacemos el seguimiento de tus equipos y repasamos todos los resultados deportivos. Guaraní tuvo las riendas del partido hasta que Cerro Porteño se pudo acomodar, Diego. Evidentemente tiene un gran plantel de muy buenos jugadores. Conectate con Ernesto Rosato, Diego Rubín y Nicole González en NPI Deportes. De lunes a viernes a las 12 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Cómo está configurado el Congreso Nacional, sobre todo la Cámara Alta,
Veamos cuántos votos obtuvo en la lista 1 la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. 1.317.463 votos, que representa el 43.68% obtuvo el Partido Colorado. Tiene mayoría, por supuesto, absoluta la lista 1 en la Cámara Alta. En relación con el otro partido, la lista 2, Alianza Senadores por la Patria, 701.547 votos, que representa el 23.26%. Sigamos viendo, la lista 911, Partido Cruzada Nacional, obtuvo 331.657 votos para la Cámara de Senadores. En tanto que la lista 9, Alianza Encuentro Nacional, obtuvo 148.344 votos, que representa el 4.92%. La lista 8, Partido Patria Querida, obtuvo 72.373 votos, que representa el 2.40%. Y la lista 40, Frente Guazú, Ñemonguetá, 60.714 votos, que representa el 2.01%. Y tenemos finalmente la lista 123, Yo Creo, que obtuvo 56.446 votos, que representa el 1.87%. Esta configuración de la Cámara de Senadores, Camilo, ¿qué lectura podríamos hacer? Yo no recuerdo desde las elecciones, bueno, la del 89 fue muy particular, obviamente, ¿verdad? Casi algunos analistas hablan como un premio a Andrés Rodríguez, ¿verdad? Haberle votado. No se puede hablar de una transparencia, de unas elecciones democráticas, porque se tenía que hacer todo el proceso de depuración, ¿verdad? Sin embargo, la de 1993 ya se recuerda como unas elecciones libres, transparentes, democráticas, ¿verdad? Desde esas elecciones de 1993 al domingo pasado, digamos, que yo recuerde, ¿el Partido Colorado obtuvo esta cantidad de senadores? Creo que no? En el 98. 25 en el 98. 98. Ah, en el 98, 25. Sí. De hecho, estos resultados electorales son muy parecidos a los del 98. ¿En qué? En primer lugar, en el triunfo colorado, digamos, en el Congreso, en ambas cámaras. Hay un desempeño también contundente de la dupla presidencial, en ese momento Cuba Argaña. Sí, la diferencia hoy es incluso más amplia para los colorados que en el 98. En el 98 había sido 9 o 10%, hoy estamos ya en 15, más o menos. Coste que sacó un 54%, obtuvo un 54% del Partido Colorado. Sí, entiendo que es la participación más alta de los colorados en democracia. A mí me preocupa un aspecto de la conformación de lo que se está viendo del Congreso. Vamos a perder en principio dos bancadas programáticas y disciplinadas, ¿verdad? Con las diferencias que uno pueda tener, empatía o diferencia ideológica, digamos, eran dos bancadas disciplinadas y programáticas. Me refiero al Frente Guazú y a Patria Querida, ¿verdad? Y a cambio de eso vamos a sumar una bancada que plantea una absoluta incertidumbre. O sea, no sabemos a quién responde, no sabemos quiénes son, no sabemos qué objetivos políticos sostienen. Me refiero a la bancada de Cruzada Nacional, que va a ser una sorpresa, digamos, para todos. Ojalá, digamos, sea una sorpresa positiva, ¿verdad?, de aporte. Pero a cambio de eso estamos perdiendo, como digo, dos bancadas disciplinadas y programáticas que siempre son importantes en el Congreso, ¿verdad? Poder tener esa expresión y poder tener bancadas en el Congreso que puedan representar fielmente a sectores de la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que eso se pierde, ¿verdad? Y se pierde también, perdemos también la participación de algunos legisladores. Cada uno tendrá su parecer, pero yo creo que valoro muy positivamente el trabajo de Pedro Santa Cruz, de Querey, de Desiree Masi, y ya no van a estar, ¿verdad? Pero bueno, esto último que digo es una cuestión más personal, más subjetiva, cada uno va a considerar como le parece, pero sí lo de las bancadas me parece que es un tema que hay que ver cómo se va desarrollando eso, ¿verdad? Ahora,
El tema de los personalismos en los partidos y movimientos políticos de la oposición ha sido una constante en esta transición a la democracia. Y tu experiencia en el ámbito no solamente del periodismo, sino también estuviste militando en la política, Ignacio, un tiempo. Sin embargo, no ha podido superar algunos partidos de la oposición, digamos, los personalismos. El caso, por ejemplo, de lo que fue Patria Querida en el momento en que era liderado por Pedro Fadul, ¿verdad? Me recuerda lo que fue el Encuentro Nacional cuando lideraba, digamos, Caballero Vargas. Recuerdo un solo caso de personalismo en el Partido Colorado en este periodo democrático, que fue precisamente el caso de Lino Oviedo, ¿verdad? Después no recuerdo que en el Partido Colorado, si bien era un líder fuerte, Argaña, pero por lo menos a mi modo de ver, yo no calificaría, ¿verdad?, como un personalismo. Y veo que eso ha perjudicado bastante, ¿no?, a los partidos de oposición. Hoy prácticamente partidos como, digamos, el Encuentro Nacional, que de alguna manera, bueno, ahora metió dos senadores, ¿verdad? Pero Patria Querida solamente metió, creo que hasta ahora uno, y no creo ya que meta porque ya estamos casi, digamos, a días de la proclamación, ya se jugaron las actas, en fin, ¿qué ha pasado después de haber logrado meter, digamos, en otros periodos, si mal no recuerdo, entre 7 y 8, entre 7 Encuentro Nacional o menos, Patria Querida, por ahí cerca también? ¿Qué pasó? Creo que falta democracia interna. A mucha gente no le va a gustar, Francisco, lo que digo, pero el Partido Colorado tiene más ejercicio democrático interno. O sea, vos tenés que ganar tu espacio, tenés que esforzarte, tenés que estar cerca de la base, tenés que empujar para que seas vos visible dentro del Partido Colorado. Tal vez una excepción sea el actual presidente, ¿verdad?, que vino de la mano de HC, pero también tuvo constancia, tuvo perseverancia y se mantuvo por encima de todos los ataques que hubo, ¿verdad? Hay que mirar cómo se conformó la lista de senadores y diputados en Patria Querida, cómo se hizo la lista en la Concertación Nacional. Podemos mirar la experiencia que pasó hoy frente a Guazú, la izquierda. Se dividió en dos ante un proyecto presidencial que no los pudo aglutinar. Y además creo, Francisco, que somos muy generosos. Nosotros le ponemos el rótulo de oposición a muchos de los amigos que están ahí, pero tenemos que fijarnos si en verdad Efraín Alegre hizo oposición al actual gobierno. Sin darnos cuenta, probablemente el sector cartista hizo más oposición, fue el que tuvo más agresión incluso de parte del actual gobierno, ¿verdad? Los colorados manejan bien códigos que a veces nosotros no podemos descifrar, que a veces nosotros, no sé, erróneamente incluso ponemos un rótulo de decir que Efraín era oposición cuando yo no le escuché en algún momento criticando la inflación, que para mi gusto hay una manipulación del Banco Central, que hoy creo que para abril dijo que hubo 0,4% de inflación. O sea, nadie discute eso, ¿verdad? Yo no creo mucho en los técnicos del BCP, le creo mucho más a doña Juana, que sabe que el panificado se duplicó en precio, que la carne está por las nubes, que los lácteos están... Pero la oposición no habla de eso, ¿verdad? La oposición se alejó mucho de la gente y me parece que tuvo mucha cercanía con el poder actual, ¿verdad? Podemos entrar en los archivos nomás a mirar los grandes titulares y ver qué dijeron nuestros grandes líderes de la oposición, ¿verdad? Me parece que fueron muy condescendientes con el gobierno actual y los colorados sutilmente hicieron otra vez el mismo juego de siempre, ¿verdad? Por un lado un sector oficial y por otro lado un sector opositor, y que nosotros lo presentamos ante la gente como que los colorados no se entienden, ¿verdad? Habría que ver si en verdad no es un juego ya programado de los colorados, porque lo están haciendo repetidamente y le están dando en el mismo resultado, y la carga de presión habría que hacer en la oposición, ¿verdad? La oposición, además de un debate interno, además de reconocer los errores, tiene que hacer oposición, no hizo oposición. La izquierda jamás tuvo un programa trabajada con los campesinos, con los sindicatos, con las centrales obreras. La izquierda nunca representó a la gente necesitada, jamás estuvo con la ciudadanía que espera mejor salud, mejor educación. Entonces, ¿de qué proyecto socialista estamos hablando y de qué oposición también estamos hablando en el Paraguay?
A veces ellos ponen un rótulo, nosotros lo compramos, lo instalamos y habría que ver si también en este juego porque al final el gran favorecido es el Partido Colorado, no estamos de alguna forma siendo todos parte de la problemática nacional, ¿verdad? Creo que este es un tema también, además de político, debería ser un problema, debería ser un análisis sociológico, ustedes que estudian la sociología, porque es un fenómeno que se repite permanentemente. Como en un país con alto costo de inflación, en un país donde no hay casi empleo, en un país donde la salud no llega a todos, en un país de cada 5, 2 están en situación de pobreza, no puede crecer un proyecto alternativo, ¿verdad? La culpa, lo vuelvo a decir, creo que no es del Partido Colorado, sino de la gente de la oposición, y vos lo dijiste muy bien. Es muy egocéntrica nuestra dirigencia y casi no son institucionales, ¿verdad? Creo que acá el compañero descifró muy bien. La gente se olvidó del proyecto presidencial de Efraín y cada uno jugó su proyecto para intentar estar en algún espacio dentro del Congreso. Es tan catastrófico un gobierno colorado, y esto que decía Ignacio, uno dice, hace 7 décadas que la gente viene eligiendo al Partido Colorado, ¿no? Más allá de las críticas, de la negación de derechos, de la situación de pobreza en la que se encuentran varios de nuestros conciudadanos. Imagínense, hoy más de 457.000 niños y niñas y adolescentes fuera del sistema educativo en un país con un poco más de 7.500.000 habitantes, lo que eso representa. Y ni hablemos de la gente que está dentro del sistema educativo, que hay un porcentaje mínimo de los que aprenden lo que tiene que básicamente aprender, lo que se estableció en la política curricular. O sea, tampoco es una solución estar dentro del sistema educativo. O sea, y con todo eso, digamos, una victoria contundente del Partido Colorado. Por eso pregunto, ¿es tan catastrófico que gane el Partido Colorado nuevamente, Marcelo? Depende, dan los gustos. No, es decir, no, la pregunta es mal puesta. Quien gana establece qué gobierno quiere hacer. La gente lo elige y se equivoca, paciencia. Yo creo que deberíamos analizar desde otra perspectiva. Hoy vuelve el cartismo al poder, que creo la primera vez en la historia que un movimiento que fue derrotado vuelve después. Y vuelve con un proyecto claro, que a mí no me gusta, pero es claro, es importante. Y con una organización disciplinada, que es más importante todavía. Esta crítica que se le hace a Santi de depender de Horacio Cartes, pero es la modernidad de la política. Es decir, existe un movimiento disciplinado que tiene un líder, que por motivos varios no puede ser candidato, por motivos constitucionales, pero que tiene una propia línea de trabajo, que es la misma de cuando entró en el poder, en el 2013, y desde su autonomía, porque tomó un presidente de la República, lleva adelante esta línea política, que además él, como se dice, coincide porque fue ministro de Hacienda de esa línea política. Eso a mí me parece positivísimo, porque significa que va al gobierno gente que no es improvisada, cosa que no es lo que pasó en el último periodo, porque el abdismo era la improvisación hecha persona, y no por nada ha sido el gobierno más mediocre da la vuelta de la democracia. Ahora, ¿va a ser política a mí me gusta? No, porque es una política neoliberal que, da mi punto de vista, que no tiene ni como objetivo real reducir la pobreza. Para eso sirven políticas redistributivas como le hicieron el gobierno Nicanor, el gobierno Lugo, que de hecho bajaron la pobreza al 43% al 25%, y durante el cartismo se quedó al 25% fija. Sirve para fortalecer el capital paraguayo, sirve para fortalecer la industria, el comercio internacional, permitir a la burguesía paraguaya de fortalecerse, de transnacionalizar su capital, etc. Cosas que quien cree que a través de un fortalecimiento del capital por goteo mejora la vida de la persona, está bien. Yo no lo creo, pero ellos lo creen. Y han ganado las elecciones, y el hecho que en todo modo sea gente que tiene un objetivo, que tiene una experiencia, que tiene un diseño político y que lo va a llevar adelante, a mí me tranquiliza, porque venimos de 5 años de nada. Y a mí personalmente me daba miedo Efraín, porque tenía miedo que fuera un abdo azul, que este país un abdo azul no necesitaba, no necesita tampoco. Entonces, el problema no es que gobierne el Partido Colorado, o que gobierne a futuro el Partido Liberal,
que a mí no me preocupa. Se gana elecciones y puede gobernar, bien, perfecto. La alternancia es siempre, como dijiste, positiva para la democracia. Pero a mí me preocupa que gobierne gente que no sabe qué va a hacer, gente que no tiene ni idea de qué significa gobernar en el siglo XXI, que te dice que vamos a administrar. ¿Administrar qué? El Estado paraguayo no existe. Si tú sos la Alemania de la Merkel, puedes decir, voy a administrar lo que hay porque tenemos todo. Basta administrar. Acá no hay nada. La salud no funciona, la educación no funciona. Los derechos civiles ya empiezan a no funcionar. Los derechos laborales son fantasías, aunque están en la... Entonces, ¿qué administras? No administras nada. Necesitas tener idea y llevar adelante el país hacia un rumbo, hacia un camino. Repito, para mí el camino del cartismo es equivocado, pero por lo menos un camino. Entonces tenemos que el mínimo sindical lo conseguimos con ello. Pues si algún día la oposición empieza a razonar de la misma forma, a tener una idea clara, a tener un liderazgo, un proyecto disciplinado que quiera llevar adelante esa idea, y bien, esperamos que gane las elecciones. Pero en este momento no lo tenemos y no lo hemos tenido. Y de seguramente no tuvimos ni siquiera con el gobierno Lugo, que había mucha esperanza, mucho sueño, pero pues al final algunas cosas se hicieron bien porque cierta personalidad política hicieron bien, otras hicieron mal porque no eran a la altura esos líderes. Eso para mí es el desafío futuro. Tenemos un Partido Colorado que tiene una área que no es mayoritaria, porque esto no olvidamos, pero el Senado tiene 23 senadores, pero 12 son de Fuerza Colorada, 11 son del cartismo, así que no sabemos qué va a pasar. Volviendo a tu tema de la gobernabilidad, sí. Porque puede ser que trabajen como una planadora, puede ser que empiecen a pelearse el 16 de agosto, no lo sabemos. De hecho, Abdo, la primera acción que hizo cuando entró al gobierno fue intentar destruir el cartismo, que no consiguió, no construir algo. Espero que el cartismo no haga lo mismo, busque unificar, porque eso le va a dar fuerza a su acción política, que de todo modo, eso que se tiene que entender. Ese país necesita gobierno, que alguien que gobierne, claro. No importa lo que haga, pero que lo haga, que haga cosas, porque realmente salimos de 5 años donde no se hizo nada, y la excusa del COVID no es suficiente a justificar eso. Queremos hablar en el próximo bloque de la gobernabilidad democrática como un gran desafío, justamente del presidente electo Santiago Peña, no sin antes aclarar, cuando yo formulo la pregunta, si es tan catastrófico que nuevamente el Partido Colorado esté en función de gobierno, lo que me estoy haciendo eco es del calificativo de un sector de la sociedad que presenta como una catástrofe nuevamente que el Partido Colorado haya ganado. Por supuesto, con las reglas de la democracia, nuevamente el Partido Colorado ha ganado las elecciones. Y en el caso, sobre todo, de Horacio Cartes, y esto lo digo incluso con riesgo a recibir algún tipo de calificativo al señalar esto. Sin lugar a dudas, Horacio Cartes es un líder en el sentido de ganar unas elecciones y de tener un proyecto. Ganó las internas del Partido Colorado, hoy en función de gobierno, y mañana que asume que ganó las elecciones seguirá en función de gobierno. Esto no es un dato, por supuesto, no es un dato menor. Y precisamente el candidato de su movimiento interno gana las elecciones generales. Estas son las reglas democráticas, sin lugar a dudas, porque si estamos en contra de esto y no lo aceptamos, pero ¿qué tipo de cambio lo vamos a hacer? Lo mismo que lo que hace el tema de la gobernabilidad. Se tiene que dar en el marco de los principios democráticos. Siempre que hablamos de gobernabilidad tenemos que hablar de una adjetivación, que es la gobernabilidad democrática. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Una ambulancia que llevaba a un paciente grave fue retenido por manifestantes en la localidad de Villa Ayes. Los paramédicos y enfermeros sufrieron momentos de terror. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Qué desidia por parte de las autoridades. Varias ciudades que están así, con estos baches profundos y peligrosos. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre.
El tema de la gobernabilidad democrática, en principio, está en riesgo cuando el partido en función de gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. Esto algunos analistas precisamente consideran como poco saludable para consolidar el sistema democrático. El escenario ideal, según algunos analistas políticos, es precisamente que la oposición sea mayoría en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque finalmente la política debe ser una negociación y un acuerdo permanente y no precisamente lo que en términos vulgos se llama una aplanadora. Y en este momento el partido nuevamente que va a asumir el gobierno es del Partido Colorado, con mayoría propia en la Cámara de Senadores y mayoría propia también en la Cámara de Diputados. Veamos cómo estará conformado la Cámara de Diputados, digo bien, para el periodo 2023-2018. Asociación Nacional Republicana obtuvo 49 diputados, ¿verdad? Electos que conformarán la Cámara Baja. La Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, 22 diputados. En tanto que el Partido Cruzada Nacional, 4 diputados. Sigamos viendo la conformación. El movimiento político Yo Creo, 2 diputados electos. La Alianza Encuentro Nacional también metió 2 diputados. Y el Partido Patria Querida, 1 diputado, ¿no? Básicamente así está conformado, o va a estar conformado, mejor, la Cámara Baja a partir del 1 de julio de este año. El tema de la gobernabilidad democrática ya tuvo experiencia, obviamente, el cartismo del 2013 al 2018, y esto lo planteo a los 3 invitados y me gustaría escuchar primero a Camilo. ¿Cómo ves como el mayor desafío que va a tener Santi Peña el tema de la gobernabilidad democrática? Sí. Sobre todo por esto que adelantó Marcelo, ¿verdad? Que nos enteramos la vez pasada a través del conteo rápido del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la transmisión de los resultados, que prácticamente va a estar dividido, si bien el Partido Colorado tiene mayoría en ambas cámaras, ¿eh? No solamente el caso del Senado, también de diputados. La fuerza está dividida así internamente, ¿no? Y esto va a ser una de las primeras, a mi modo de ver, una de las primeras dificultades que tendría que sortear Santiago Peña antes de asumir el cargo, porque las elecciones se hacen el 1 de julio, ¿verdad? Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahí ya le vamos a conocer, a Santiago Peña como político, ¿verdad? Porque antes lo conocimos como candidato en el ámbito político y como tecnócrata al frente del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás viendo este tema, Camilo? Bien, tal cual como decís, Francisco, creo que el desafío mayor que tiene Peña está en la interna del Partido Colorado, ¿verdad? O sea, ahí hay, toda una línea de dirigentes tradicionales y de peso, ¿verdad? Pienso en Nicanor, en Blanca, en Lilian Samaniego, que no hacen concesiones al cartismo, más allá de lo que es el tradicional objetivo de ganar las elecciones. Todos somos lista 1 y todo, pero todos sabemos muy bien que apenas pase un tiempo de las elecciones, eso va a volver, a aflorar las diferencias, ¿verdad? Y ahí pienso en cómo manejará él la cuestión con Cartes en el sentido de ajustar todo el escenario a los institucional, a los intereses de Cartes en particular. Creo que esa presión que él pueda tener para hacer eso, viste que apenas al día siguiente de las elecciones, creo que él ya se manifestó en contra de la CEPRELAT y de algunas medidas tomadas, también con respecto a lo de Jiménez Gaona. Entonces, en la medida que él vaya intentando ajustar o amoldar el escenario a los intereses de Cartes, creo que eso va a generar una mayor tensión con estos líderes de peso interno del partido que no hacen concesiones en esa línea, ¿verdad? Por lo tanto, como te digo, veo en ese aspecto el principal desafío hoy de Peña, y sobre todo teniendo en cuenta esto que mostrabas muy bien,
de la bancada colorada, donde hay 12 justamente pertenecientes a Fuerza Republicana, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, con la ciudadanía y con la oposición, también el desafío me parece que está en mostrarle a la gente y a la oposición que el poder puede manejarlo él, digamos, que esa idea del poder prestado, que hoy está creo que instalada, me da la sensación, él puede, digamos, desmontar ese mito, ¿verdad? Ahora, el tema de la gobernabilidad democrática no solamente, digamos, debemos focalizar la mirada para analizar, Ignacio, en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, también el Poder Judicial. Y hoy, tal cual como está configurado el Poder Judicial, una gran mayoría de ellos, por lo menos 7 en forma directa, tienen origen del Partido Colorado. Estamos hablando solamente de Víctor Ríos y de Juan Manuel Ramírez Candia, que provienen del Partido Liberal. El resto tiene origen del Partido Colorado. Por tanto, digamos, también hay que incorporar eso como un elemento en el análisis. Pero, ¿crees que también tendríamos que asumir la figura aquí del nuevo fiscal general del Estado en lo que pueda, digamos, involucrar el concepto de la gobernabilidad democrática? Acá, primero me gustaría decir que creo que el Senado va a estar para Honor Colorado y la presidencia de la Cámara de Diputados va a estar para Añetete y Fuerza Republicana. Me parece que en este primer semestre no habría problemas en el Congreso, pero después las fricciones y las divisiones vendrían del lado del Partido Colorado. Acá el Partido Colorado va a mantener su línea de gobierno y de oposición, y si el Ejecutivo quiere aprobar cosas necesariamente va a tener que aglutinar a los colorados, y si la oposición colorada está molesta no le va a aprobar al presidente electo Santi Peña, ¿verdad? Hay una mayoría en el Poder Judicial, eso se va a mantener porque creo que la mayoría de los que están hoy en día como ministros de la Corte tienen suficiente tiempo para llegar a los 75 años de edad, y el fiscal general está en un periodo de prueba todavía, está muy nuevo, hasta ahora se intenta mostrarse autónomo, independiente, pero también va a sufrir las consecuencias que sufrió el anterior fiscal general. Si te fijas en la portada de algunos medios ayer, ya le empujaron a tener en cuenta todos los casos que tiene cárcel sobre él, que cree que el presidente también tiene que empujar. O sea, por lo que siento, creo que la misma prensa va a seguir jugando en lo mismo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también y sumar a las gobernaciones. Pero las gobernaciones, Francisco, mayormente terminan respondiendo al Ejecutivo por el tema de del presupuesto que Hacienda le tiene que liberar. O sea que por ahí Peña tendría el control de algunas gobernaciones, ¿verdad? Creo que la otra mirada que hay que al tema de la gobernabilidad es el sector de Payo Cubas. Nos estamos olvidando de un sector importante, de una población postergada, olvidada. Yo divido ahí, por un lado, un líder incierto, como dice acá el compañero, algunas figuras que nos conocemos, que no le conocemos, que van a entrar al Congreso. Por ahí habrá gente también rentada dentro de ese grupo, pero yo vi una alta mayoría de gente realmente necesitada. Y a esa gente no le llega la oposición integralmente, ¿verdad? El tema que vos planteabas cuando estábamos en receso, el tema de los derechos, antiderechos, yo no sé si ese es el gran tema de la oposición. O mirar con atención qué necesita, qué le falta, qué quiere, cuál es la prioridad de la gran ciudadanía que está en situación de necesidad, ¿verdad? Yo le agregaría también que el tema de la gobernabilidad va a estar en la calle. En estos días nomás, el Estado paraguayo se movió con inquietud porque un grupo importante estaba frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esa misma gente mañana puede salir si es que no hay respuesta a un montón de necesidades que tenemos como sociedad, ¿verdad? Cuando hablamos de gobernabilidad centramos mucho en lo que puedan hacer los políticos, ¿verdad? Y creo que en este tiempo ya casi tenemos una radiografía de lo que posiblemente van a volver a hacer en este periodo 2023, 2028, ¿verdad? Pero yo le agregaría a ese porcentaje de ciudadanos que ya tiene una información directa, que se maneja por redes sociales, que sabe lo que está ocurriendo, que sabe sus derechos y que entiende que eligió un presidente para que sea gobierno. Yo tomo las palabras de Marcelo, que acá necesitamos un gobierno
Y agrego, complemento lo que yo decía también, y necesitamos una oposición. Con eso quiero Con cerrar. eso cierro yo. Muy bien, y cierro el programa también. Muchísimas gracias, Marcelo, gracias, Camilo, gracias también a Ignacio Martínez. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Buenos días, Paraguay. Ellos empezaron desde el centro de Asunción la caminata. Parecía una manifestación tranquila hasta que llegaron a esta zona. Estoy de Ayala y choferes. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Acá en el TSJ todo es una farsa. Es Matrix, nada existe. La gente sale hoy a la calle porque se siente estafada en su voluntad. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. En NPI tenés información extra a lo grande. La divisional con cambio de técnico, récord Mané y marcar. Sí, en el caso de Atira 3 entrenadores en estas cuatro primeras fechas. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. No tiene ningún porcentaje Ameliano sobre Arce. No, inclusive un Arce, argentino preguntó por él. Yo creo que primera. Yo creo que ahora el presidente debe estar pensando y habrá dicho, ¿por qué no me dejé un porcentaje? El extra de Fútbol a lo Grande, lunes a viernes a las 18 horas. Conéctate con nosotros a través de todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. ¿Qué nos deja como lección aprendida las elecciones generales? Y concretamente de la necesidad de criterios que definan claramente los que se denominan oposición para presentarse en unas elecciones generales. No hubo propuestas claras y al no haber propuestas claras, por supuesto, tampoco consiguió la suficiente adhesión ciudadana. El Partido Colorado, una vez más, demostró su vocación de poder y su capacidad, a pesar de la crisis que se dio por mucho tiempo entre los movimientos internos del Partido Colorado, haber logrado, entre comillas, la unidad para poder sortear las elecciones generales y quedarse nuevamente y mantener el poder. Por otro lado, entre las lecciones aprendidas, quedan más tareas, sin lugar a dudas, para la oposición. La necesidad de una renovación de liderazgo, sobre todo en el partido político tradicional de la oposición, que es el PLRA, y los otros partidos políticos con representación parlamentaria que también requieren de una profunda transformación. Finalmente, el gran desafío de Santiago Peña será la gobernabilidad democrática. Primero interna dentro del Partido Colorado y en una segunda instancia lo que hace precisamente a la gobernabilidad democrática en función del poder, en el sentido de responder a las necesidades básicas de millones de nuestros conciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Está el desafío. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.